La Atlántida nunca fue un mito. Solo te hicieron creer que lo era. Desde la primera vez que escuchaste ese nombre, lo colocaron en la misma categoría que los cuentos de hadas y las fantasías, entre unicornios y tesoros piratas perdidos. Una historia, no una verdad. Una curiosidad, no una posibilidad. ¿Y si esta historia no fuera ficción en absoluto? ¿Y si la Atlántida fuera real? Y más aún, si fuera el eslabón perdido de nuestra evolución espiritual, una parte de nosotros mismos que fue deliberadamente ocultada, distorsionada y enterrada bajo siglos de distracción. Te dijeron que la Atlántida se perdió en el océano. Lo que no te dijeron es que siempre ha estado enterrada en tu memoria, oculta a plena vista, no como un lugar por descubrir, sino como una conciencia que debe ser recordada. Esto no se trata solo de ciudades sumergidas o templos olvidados. Se trata de una frecuencia perdida. Y si estás aquí, es porque algo en ti ya lo sabe. Atlántida. Solo pronunciar esa palabra lleva una carga, una chispa de algo antiguo, poderoso y extrañamente familiar. Ya has escuchado esta historia antes. Una civilización poderosa, rica en conocimiento y energía, destruida en un solo día y una sola noche. Esa versión viene de Platón, el filósofo griego que vivió hace más de 2000 años. La mayoría considera su relato como una metáfora, una advertencia disfrazada de cuento. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si Platón no estuviera inventando la Atlántida, sino recordándola? En sus diálogos, el Timeo y el Critias, Platón afirma que esta historia fue transmitida por sacerdotes egipcios a través de Solón, uno de los legisladores más sabios de Atenas. Hablaba de un continente ubicado más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Una tierra más avanzada que cualquier otra conocida en su época, que se elevó en esplendor y cayó en corrupción. Y sin embargo, en lugar de tomar en serio a Platón, generaciones de eruditos lo tacharon de alegoría, de fábula usada para ilustrar conceptos filosóficos. Pero hazte una pregunta. ¿Por qué uno de los filósofos más venerados integraría detalles tan elaborados en un texto que se supone es pura ficción? Platón no fue ambiguo. Describió la Atlántida con precisión, su geografía, su arquitectura, su estructura social y, sobre todo, sus valores. La retrató como una tierra fundada sobre el orden divino, donde la vida espiritual y la vida material estaban en equilibrio. También habló de su caída, una caída que no fue provocada por fuerzas externas, sino que surgió desde dentro. La codicia reemplazó la virtud, el ego eclipsó a la sabiduría, y ese desequilibrio entre poder espiritual y corrupción humana llevó a su final. Esto no es solo historia, es una advertencia. Pero Platón no fue el único. En todo el mundo se encuentran ecos de la Atlántida, ocultos a plena vista. Los mayas hablan de una tierra perdida llamada Aztlán, que desapareció bajo el mar. En los textos hindúes se menciona una civilización muy avanzada conocida como Kumari Kandam, tragada por el océano. Los pueblos indígenas del Pacífico hablan de Lemuria, otro antiguo reino perdido en el tiempo. Incluso los documentos más antiguos de Egipto aluden a una era olvidada anterior a la era dinástica, una edad de oro que desapareció misteriosamente. Esto no es coincidencia. Son fragmentos, piezas dispersas de una memoria global enterrada bajo capas de conquista, traducción y burla. Hay una razón por la cual todas estas historias siguen la misma estructura. Una civilización iluminada que colapsó cuando perdió el contacto con su núcleo espiritual.
No estamos hablando de mito, estamos hablando de memoria, una memoria colectiva codificada, transmitida por siglos a través de símbolos, sueños y resonancias, porque los libros de historia jamás podrían haberla contenido. ¿Pero por qué enterrarla? Porque la Atlántida representa más que una ciudad, representa el potencial humano, aquello que fuimos capaces de ser y lo que podríamos volver a ser. Y para quienes detentan el poder, no hay nada más peligroso que una población que recuerda cuán poderosa es realmente. Algunos conocimientos son demasiado delicados para esta plataforma. Por eso hemos creado Insights Academy, nuestro boletín gratuito donde compartimos lo que aquí no puede decirse. Regístrate usando el enlace abajo y recibe un ejemplar gratuito del Kybalion mientras aún esté disponible. La historia clásica presenta el tiempo como una línea recta, como si siempre avanzáramos. ¿Y si eso fuera una mentira? ¿Y si ya hubiéramos estado aquí antes? Tecnológicamente avanzados, espiritualmente conectados, prósperos de un modo que la sociedad moderna ni siquiera puede comprender. ¿Y si, después, por orgullo y desequilibrio todo se vino abajo? ¿Y si nuestro mundo moderno, con todas sus pantallas y sistemas, no es más que la sombra de lo que alguna vez fue la Atlántida? Si alguna vez miraste a tu alrededor y sentiste que faltaba algo vital, algo profundo y antiguo, no lo imaginaste. Ese sentimiento, ese anhelo, es un hilo que te conduce de regreso a una verdad que siempre has sabido, incluso si nadie te la dijo jamás. No se trata de nostalgia, se trata de recordar, porque la Atlántida no es solo una historia sobre el pasado, es un espejo para el presente, y una vez que comienzas a verlo con claridad, ya no puedes apartar la mirada. Nos enseñaron a ver la tecnología como algo externo, cables, máquinas, metales fríos diseñados para la velocidad y la comodidad. Pero la tecnología de la Atlántida no tenía nada que ver con lo que conocemos hoy. No fue creada para dominar ni para distraer. Fue creada para alinear. La tecnología atlante era de naturaleza espiritual. No era algo que se usaba. Era algo con lo que uno se sintonizaba. Una resonancia entre materia y espíritu. Un puente entre lo físico y lo divino. Imagina una sociedad donde la energía no se extrae de la tierra mediante destrucción, sino que se canaliza mediante la intención, donde los templos no fueran solo lugares de culto, sino cámaras de frecuencia que amplificaban el sonido, la luz y la vibración para armonizar el alma, donde los cristales no eran simples adornos decorativos, sino herramientas vivientes, instrumentos conscientes diseñados para almacenar información, conducir energía y asistir en la sanación y en la evolución. Según muchas enseñanzas esotéricas incluyendo la teosofía, la sabiduría lemuriana y atlante y las lecturas de Edgar Cayce, la Atlántida desarrolló una ciencia espiritual altamente avanzada que fusionaba conciencia y tecnología. Sabían cómo dirigir la energía a través de vibraciones sonoras, geometría sagrada y las propiedades naturales de las piedras. Las pirámides, construidas con precisión láser, no eran tumbas, sino centrales energéticas. Los obeliscos no eran monumentos, sino diapasones. Los cristales, en especial el cuarzo claro, y otros presentes en abundancia en las tierras atlantes, supuestamente alimentaban ciudades enteras no con combustibles fósiles ni cables, sino mediante resonancia armónica y de la luz. No se trataba de mitos, se trataba de formas avanzadas de manipulación de frecuencias con miles de años de adelanto respecto a la ciencia moderna. El sonido era una herramienta central. Ellos comprendían que el universo es una vibración.
y que todo pensamiento, emoción, cuerpo, planeta tiene una frecuencia. Usando tonos específicos, podían modificar estados de conciencia, sanar enfermedades e incluso hacer levitar objetos. Antiguos textos sánscritos hablan de mantras que alteran la realidad. Los templos egipcios resonaban con cantos que alineaban los chakras. Los cuencos tibetanos aún conservan vestigios de este conocimiento ancestral. La Atlántida no inventó estas verdades. Las recordó. Pero con el paso del tiempo, cuando el ego echó raíces y el poder se volvió más importante que el propósito, ese conocimiento fue distorsionado. Lo que alguna vez fue sagrado fue corrompido. Los cristales, antes programados para la sanación, fueron desviados para ser usados como medios de control. El sonido, que alguna vez se elevó, fue manipulado para dominar. Algunas fuentes sugieren que al final de la era Atlante, las mismas herramientas que habían elevado su conciencia fueron las que terminaron desestabilizándola. Intentaron forzar a la energía a obedecer su voluntad en lugar de alinearse con la sabiduría. Y ese desequilibrio, esa distorsión de la tecnología sagrada, aceleró su colapso. Esto no es una fantasía, es un espejo. Hoy, sostenemos en nuestras manos dispositivos que emiten frecuencias que apenas comprendemos. Wi-Fi, Bluetooth, vibraciones invisibles que atraviesan nuestros cuerpos y nuestros hogares cada día. Estamos rodeados de frecuencias pero desconectados de la verdad que una vez las guiaba. La tecnología Atlante no se basaba en códigos ni en pantallas. Era orgánica, viviente, en sintonía con los ritmos de la Tierra y el cosmos. Y si ese conocimiento fue enterrado, es porque amenaza los fundamentos de todo lo que se nos ha dicho que creamos. Si supieras que tu cuerpo es un dispositivo de frecuencias, que tu voz puede sanar, que tu mente puede dirigir la energía, ¿cómo cambiaría eso tu manera de vivir? Los atlantes no eran dioses, eran humanos que recordaban, y apenas estamos comenzando a recordar de nuevo. No se trata de cristales en estanterías ni de baños de sonido para relajarse. Se trata de desbloquear lo que duerme dentro de ti. La tecnología de la Atlántida no fue construida, fue encarnada. Y cuanto más nos alejamos de nuestro mundo interior, más olvidamos que el verdadero poder no viene de las herramientas, sino de la conciencia que las sostiene. La Atlántida no cayó por una catástrofe natural. Esa es solo la versión que la historia usa para mantenerse superficial. Sí, los textos antiguos hablan de terremotos, de inundaciones y de la desaparición de la isla bajo el mar, pero eso fue solo el acto final. El verdadero colapso comenzó mucho antes de que la tierra temblara. Comenzó cuando el espíritu de su gente empezó a temblar. No fue la naturaleza quien provocó la caída de la Atlántida. Fue el mal uso de su conciencia, uso del poder, un declive espiritual, una civilización que había vivido en armonía con leyes superiores comenzó a fracturarse desde dentro. Durante miles de años, la Atlántida fue considerada un faro del alineamiento divino. Sus habitantes vivían en sintonía con el orden cósmico. Su tecnología era guiada por la sabiduría. Sus líderes no eran elegidos por ambición, sino por la pureza de su corazón. Recordaban que todo el gobierno, la ciencia, la espiritualidad debía estar al servicio del alma, pero con el tiempo aparecieron fisuras. La curiosidad se transformó en arrogancia. La exploración interior cedió ante la obsesión por el control. Los atlantes, que alguna vez fueron humildes
co-creadores con la naturaleza. Comenzaron a creer que podían dominarla. La élite espiritual, los sacerdotes, reyes, científicos y sabios se dividió. Algunos continuaron siguiendo el camino de la luz. Otros giraron hacia adentro, corrompidos por la seducción del ego, la manipulación y la separación. No fue una guerra en el sentido tradicional. Fue una escisión energética, una grieta entre la conciencia superior y el deseo inferior. Y una vez que esa división echó raíces, se propagó como fuego. La tecnología avanzada, antes usada para sanar y elevar, fue redirigida hacia la vigilancia. El armamento y la acumulación de poder, el equilibrio energético que había mantenido unida a la Atlántida, empezó a colapsar. La Tierra reaccionó, no con venganza, sino con inevitabilidad, cuando las bases espirituales se derrumban. El mundo físico las sigue en sus lecturas canalizadas. Edgar Cayce habló de los hijos de la ley del uno y de los hijos de Belial, dos facciones filosóficas y espirituales de la Atlántida. Una defendía la unidad, el alineamiento divino y el servicio a los demás. La otra abrazaba el materialismo, el interés propio y la manipulación de la fuerza vital para beneficio personal. Esta tensión creció con los siglos hasta inclinar finalmente la balanza. La destrucción no fue un acto de ira aislado. Fue el resultado final de un desequilibrio energético que ya no podía sostenerse. Y aquí es donde empieza lo incómodo, porque su historia es la nuestra. Mira a tu alrededor. Vivimos en una era en la que el poder es inmenso, pero estamos más desconectados que nunca del alma de ese poder. Hemos logrado milagros tecnológicos, pero hemos olvidado la sabiduría que debía guiarlos. Manipulamos la energía, el tiempo, la biología y, sin embargo, nuestra salud mental se tambalea, nuestro vínculo con la naturaleza se diluye y nuestra comprensión del espíritu es ridiculizada o mercantilizada. ¿Te suena familiar? La Atlántida no es solo una ciudad perdida bajo el océano. Es el reflejo de la elección que enfrentamos hoy. Estamos al borde de la misma tentación: usar la conciencia para controlar, en lugar de servir, construir, en lugar de alinear, dominar, en lugar de co-crear. La misma grieta se profundiza entre quienes recuerdan la ley de la unidad y quienes persiguen la ilusión del control. Y esa es la verdadera razón por la que la historia de la Atlántida fue clasificada como mito. Porque si la tomáramos en serio, si entendiéramos realmente lo que significa, nos obligaría a mirarnos al espejo. Nos mostraría que lo que ocurrió antes puede repetirse. Y que somos nosotros, en este mismo momento, quienes decidimos qué versión de la historia vamos a repetir. La caída de la Atlántida no fue un castigo, sino una consecuencia. Fue el resultado de una civilización que olvidó la fuente de su propio poder. Una sociedad que alcanzó alturas increíbles porque recordó quién era y que cayó porque eligió olvidar. La advertencia no es antigua, es atemporal. Y no se trata de miedo, se trata de elección. La historia está escrita por quienes se benefician del olvido. En lo que respecta a la Atlántida, el olvido nunca fue accidental, fue diseñado. Y si la historia no fue enterrada por el paso del tiempo, sino por intención, y si el conocimiento de la Atlántida no desapareció simplemente bajo el mar, sino que fue deliberadamente ocultado para adormecer a la humanidad. Porque la Atlántida no amenaza solo la línea cronológica de la historia, amenaza los propios cimientos de nuestra percepción de lo que somos.
Después de la caída, los sobrevivientes de la Atlántida se habrían dispersado por el mundo, no como refugiados, sino como sembradores de conocimiento. Se llevaron consigo fragmentos de lo que una vez fue las ciencias sagradas, el conocimiento de las estrellas, las prácticas espirituales que habían regido una sociedad alineada con la ley divina. Esos sobrevivientes no desaparecieron en la historia, se convirtieron en sus arquitectos ocultos. Fundaron las escuelas de misterios de Egipto, codificaron el saber en los templos, en las pirámides, en tradiciones orales. No lo proclamaron a los cuatro vientos, lo ocultaron en símbolos, en historias, en estructuras que solo los despiertos podían comprender. Observa la arquitectura del antiguo Egipto, la precisión de las pirámides, el simbolismo de los jeroglíficos, el alineamiento de los monumentos con los patrones celestes. No fueron obra de una sociedad primitiva, eran ecos de un pasado olvidado, las huellas dactilares de los atlantes grabadas en piedra. El esfinge, que mira hacia el sol naciente en el equinoccio de primavera, es más antiguo de lo que se nos dice. Los expertos señalan que la erosión por agua no concuerda con la cronología que se le atribuye. ¿Por qué es importante esto? Porque si la cronología es errónea, todo el relato histórico construido sobre ella también lo es. Los sacerdotes de Egipto lo sabían. Los iniciados en las escuelas de misterios eran entrenados para recordar, no solo intelectualmente, sino también espiritualmente. Trabajaban con vibraciones, colores, geometría y respiración. No adoraban a los dioses, estudiaban las leyes universales, aquellas que rigen la energía, el pensamiento, la manifestación y la conciencia. Las mismas leyes bajo las cuales una vez vivieron los atlantes antes de olvidarlas. Entonces llegó el cambio. Surgieron imperios, se formaron religiones, y con ellas, el control, el poder se solidificó no a través del conocimiento, sino a través del dogma. Se quemaron bibliotecas, se deformaron enseñanzas. Quienes recordaban fueron perseguidos como herejes, brujos o locos, el Imperio Romano, la Iglesia. Los imperios coloniales no solo conquistaron tierras, conquistaron la memoria. Así fue como lo que no podía ser borrado fue rebautizado como mito. La Atlántida se convirtió en fantasía, Lemuria en cuento de hadas. Las enseñanzas de Hermes se diluyeron en supersticiones. Las tradiciones esotéricas fueron destruidas o empujadas a la clandestinidad. La sabiduría nunca se perdió. Fue escondida en símbolos, escondida en el lenguaje, escondida a plena vista y, sobre todo, fue escondida dentro de ti. Porque la ocultación más grande no ocurrió en los libros escolares, ni en los templos antiguos, sino en la psique humana. Si logras convencer a las personas de que son ordinarias, frágiles y desconectadas de la fuente, jamás harán las verdaderas preguntas. Nunca buscarán lo que está enterrado dentro de sí mismas. Buscarán respuestas en sistemas externos en lugar de recurrir al conocimiento interior. Ese es el engaño. Y ha funcionado durante siglos, pero se están formando grietas. Las personas están despertando, recordando cosas que nunca se les enseñaron. Se sienten atraídas por símbolos, sonidos, historias que no pueden explicar. Sienten un llamado, no para creer en la Atlántida, sino para recordarla. Y cuando suficientes personas lo recuerden, el relato oficial ya no podrá sostenerse. No se trata de reescribir la historia por simple curiosidad,
Se trata de recuperar tu herencia. La Atlántida no es solo un relato antiguo, es una pieza perdida de tu identidad espiritual, una pieza que fue escondida, no para protegerte de la verdad, sino para evitar que el sistema la descubriera. No todo el mundo lo sentirá, pero aquellos que sí lo sienten, aquellos que siempre han tenido la sensación de no encajar del todo aquí, que han percibido algo más profundo bajo la superficie de la vida, esos suelen llevar algo antiguo dentro de sí. Algo más antiguo que esta vida, más antiguo que el mundo tal como lo conocemos. La memoria de la Atlántida no se limita a los libros o a las ruinas. Vive en las personas, y si has llegado hasta aquí, es posible que también viva en ti. Hay un cierto tipo de alma que atraviesa la vida con una sensación inquebrantable de que le falta algo. Algo importante, no en sentido material, sino espiritual. Intentaste seguir el guión que te dio la sociedad, ir a la escuela, encontrar un empleo, perseguir un sueño, pero ese sueño se sentía vacío, desconectado, como una vida diseñada para alguien más. Ese malestar, esa inquietud, no son defectos, son señales. Un pulso silencioso de un yo antiguo que atraviesa el tiempo para recordarte que ya has pasado por esto antes. Muchas tradiciones esotéricas hablan de atlantes reencarnados. Almas que vivieron tanto el apogeo como la caída de la Atlántida y que regresan en esta vida para ayudar a elevar la conciencia y evitar que la humanidad repita el mismo ciclo. Esto no es fantasía para mentes espiritualmente curiosas, son mensajes para almas espiritualmente despiertas. No estás atraído por la sabiduría ancestral por casualidad. La recuerdas, te sientes atraído por los cristales, el trabajo energético, la simbología antigua, la geometría sagrada, no porque estén de moda, sino porque tu alma ya sabe cómo trabajar con todo eso. Tal vez hayas notado tu sensibilidad, sientes las emociones de los demás más intensamente que la mayoría. Captas la energía en los espacios, percibes intuitivamente la falsedad, te agotan las conversaciones superficiales. El mundo a menudo te ha dicho que eres demasiado, pero ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si no eres demasiado, sino más despierto que la mayoría? Esa sensibilidad aumentada no es una debilidad, es una señal de una memoria antigua. Los atlantes estaban profundamente en sintonía con las frecuencias, las emociones y la intuición. No estás roto, estás recordando. Tal vez siempre te hayas sentido atraído por civilizaciones antiguas, por tierras sagradas, por símbolos que brillan en tu mente incluso sin saber por qué. No es una coincidencia, son huellas. Y cuanto más las sigues, más comprendes que no estás perdido, sino siendo guiado, que cada señal ha sido colocada con propósito para conducirte de vuelta a lo que tu alma siempre ha sabido. Comienzan a desbloquear lo que duerme en tu interior. Los sueños que se sienten más como recuerdos, las habilidades que nunca aprendiste pero que de algún modo comprendes. La forma en que ciertas verdades resuenan en todo tu cuerpo aunque nadie a tu alrededor las entienda. No necesitas pruebas externas de quién eres. El conocimiento es interno. Siempre lo ha sido. Los atlantes reencarnados no son superiores. No están destinados a liderar cultos ni a fundar religiones. Su papel es sutil, pero vital. Son los sanadores, los buscadores de verdad, los que alteran el sistema, los que sienten demasiado y cuestionan todo, su presencia en la tierra, ahora mismo.
no es una coincidencia. A medida que la conciencia evoluciona, ellos se activan, silenciosamente, poderosamente y de forma colectiva. Su misión no es reconstruir la Atlántida en su forma, sino en su frecuencia. Encarnar la misma armonía entre espíritu y materia que alguna vez definió esa civilización. Y recordar a los demás que ese nivel de conciencia no está perdido. Simplemente ha sido olvidado. No necesitas etiquetas, no necesitas permiso. Ni siquiera necesitas estar completamente seguro. Si alguna parte de este mensaje te habla, si aterriza en algún lugar más profundo que las palabras, entonces tú ya lo sabes. No se recuerda con la mente, se recuerda por resonancia. Y si todo tu ser se inclina hacia adelante en este momento, no es curiosidad, es reconocimiento. No estás aquí por accidente. No encontraste este mensaje. Respondiste a él. La herencia de la Atlántida no está detrás de ti. Está despertando dentro de ti. Hay un momento en el viaje de todo buscador en el que la pregunta cambia. Ya no es «¿La Atlántida fue real?», sino «¿y si siempre la he llevado dentro de mí?». Al principio es sutil, un sueño que dura más de lo normal. Una conversación que suena extrañamente familiar, una atracción hacia las estrellas, hacia textos antiguos, hacia frecuencias y enseñanzas que tu mente racional no puede explicar pero que tu alma comprende al instante. No es imaginación, es un recuerdo. El espíritu atlante no se despierta a través del conocimiento, se despierta a través de la vibración. En Atlántida, el espíritu no estaba separado del alma. El intelecto y la intuición trabajaban juntos. El pensamiento era una herramienta de la conciencia, no una jaula. Despertar el espíritu atlante hoy es volver a esa unidad. Es recordar que la conciencia no está limitada por las reglas de este mundo. Los atlantes entendieron lo que la ciencia moderna apenas está comenzando a redescubrir. La mente no es un producto del cerebro, es un canal, una frecuencia, un puente entre lo visible y lo invisible, y ese puente sigue estando dentro de ti. Cada vez que meditas y sientes tu conciencia expandirse más allá de tu cuerpo, estás regresando a esa frecuencia. Cada vez que alineas tu respiración con tu intención, cada vez que usas un sonido para cambiar tu estado, cada vez que eliges el silencio en lugar de que el ruido, te reconectas con una forma de ser que fue suprimida, ridiculizada y olvidada, pero nunca perdida. Vive en tu biología, en tu campo energético, en tu sabiduría. No se despierta el espíritu atlante esforzándose, se despierta sintonizándolo. La quietud se convierte en un portal. La respiración se vuelve un código. El movimiento se convierte en memoria. Cuanto más eliminas lo que fue programado en ti, la limitación, el miedo, la separación, más espacio haces para lo que siempre ha estado allí. Y lo que regresa no es información, es una resonancia. Comienzas a recordar cómo escuchar sin oír, cómo ver sin mirar, cómo sentir sin necesidad de explicación. El estado de conciencia de los atlantes era expansivo. No se preocupaba por el poder sobre los demás, sino por la armonía interior. Cada individuo era considerado como un nodo dentro de una red energética mucho más vasta, conectada con los demás, con la tierra, con las estrellas y con la fuente de toda vida. La experiencia humana no estaba separada de lo divino, era un camino hacia ello. Despertar el espíritu atlante hoy significa elegir vivir desde ese conocimiento.
Significa recordar que tus pensamientos moldean la frecuencia, que tus emociones esculpen la realidad y que tus creencias actúan como diapasones para el mundo que experimentas. Y eso no siempre es cómodo. Cuando los viejos programas se derrumban, puede parecer que pierdes el suelo bajo los pies. Los amigos pueden alejarse, las pasiones pueden cambiar. Puede que ya no toleres el ruido en el que antes vivías. Eso es parte del proceso. No te estás desmoronando. Estás despejando un nuevo camino. El camino de los atlantes no es lineal, es espiral, da vueltas, pone a prueba, pero cada vuelta te lleva más profundo hacia la verdad. No estás aquí para huir del mundo, estás aquí para transmutarlo, para llevar luz donde hay confusión, para encarnar la frecuencia del recuerdo con tanta plenitud que los demás empiezan a sentirla también, sin que digas una palabra. Así es como se propaga el espíritu atlante, no por la fuerza, sino por la frecuencia, no por predicar, sino por presencia. Y todo comienza con una simple pregunta susurrada a través del tiempo. ¿Y si ya lo supiera? Si la Atlántida fuera solo un mito. A nadie le importaría si crees en ella. Ninguna institución se esforzaría tanto en desacreditarla. Ningún académico se burlaría con tanta agresividad. Ningún sistema se construiría para alejarte de ella. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre, y eso debería decirte algo. La eliminación de la Atlántida no es una cuestión de fantasía, es una cuestión de miedo, no el tuyo, el de ellos. Porque este recuerdo de la Atlántida no solo reescribe la historia antigua, sino también tu identidad. Despierta algo que te vuelve impredecible, libre, y las almas libres son difíciles de controlar. El mundo moderno fue diseñado para impedir que recuerdes. Estás rodeado de distracción, inundado de información, pero privado de sabiduría desde que despiertas. Tu mente es arrastrada hacia el exterior. Notificaciones, titulares, fechas límite, ruido constante. No es casualidad, es diseño. Si la gente está ocupada, no hará preguntas más profundas. Si se entretiene, no buscará la verdad. Si consume, no recordará lo que vino a crear. El sistema no es solo físico, también es psicológico. Te han enseñado a ver la realidad a través de una lente estrecha, moldeada por los medios. La educación, las instituciones que se benefician de tu amnesia te dijeron que solo confiaras en aquello que pudiera medirse, comprarse o explicarse. Todo lo demás, la intuición, la energía, la memoria ancestral fue calificado como ilusión. No estás loco por pensar que hay algo más. Te condicionaron a creer que estás loco si lo dices en voz alta. En realidad, el conocimiento de la Atlántida nunca desapareció. Fue escondido bajo capas de ridículo. Así es como entierran el poder, no destruyéndolo, sino desacreditándolo. Y la razón es simple. Si suficientes personas recuerdan lo que realmente fue la Atlántida, el sistema actual no podrá sobrevivir, porque este sistema se alimenta de la separación. Separación de la tierra, separación de los demás, separación de tu propio conocimiento interior. La Atlántida se construyó sobre lo opuesto: unidad, coherencia y soberanía espiritual. Esa es la amenaza. ¿Qué ocurre cuando las personas recuerdan que no necesitan permiso para acceder a la verdad, que su cuerpo es un templo, que su intuición es inteligencia, que sus pensamientos son fuerzas creativas? ¿Qué ocurre cuando las personas se dan cuenta de que no son consumidores en una máquina,
sino como creadores en un universo vivo. El sistema se derrumba, no por violencia, sino por insignificancia. Porque una vez que recuperas tu poder, dejas de externalizarlo. Por eso las verdades más poderosas suelen estar escondidas a plena vista, disfrazadas de ficción o fantasía. Es más fácil descartar algo que defenderse de su despertar. Por eso la Atlántida se convirtió en un cuento para dormir. Porque si las personas la vieran por lo que realmente es, un espejo de lo que fuimos y de lo que podríamos ser nuevamente, activaría algo incontrolable. Vivimos en una era donde la información es asombrosa y la ignorancia profunda. Sabemos cómo dividir átomos, pero no cómo sentarnos en silencio. Construimos máquinas que piensan más rápido que nosotros, pero hemos olvidado cómo sentir. Y sin embargo, bajo todo ese ruido, la memoria sigue latiendo, silenciosa, pero constante, en los sueños, en las sincronicidades, en esa sensación inquebrantable de que estás aquí para algo más que sobrevivir y repetir la idea de éxito que alguien más inventó. El acto más grande de rebeldía hoy es recordar no solo los hechos que te ocultaron, sino el sentimiento, la frecuencia, la manera en que todo tu ser se ilumina cuando la verdad entra en la habitación. Eso no es simple curiosidad, es una memoria codificada que se activa, y cuanto más recuerdas, más ellos pierden el control, no porque los combatas, sino porque ya no los alimentas. La Atlántida amenaza al sistema porque te recuerda tu verdadera naturaleza. Te muestra que una civilización alineada con el espíritu y la ciencia, el corazón y la mente, no solo es posible, ya ha existido. Y una vez que se recuerda, puede hacerse de nuevo, no por gobiernos, no por instituciones, sino por individuos, un espíritu a la vez. La Atlántida nunca fue concebida para ser un recuerdo, fue concebida como un plano. No un plano para edificios o tecnologías, sino para la conciencia, para la forma en que vivimos, creamos, nos conectamos. Era una época en la que el mundo interior y el mundo exterior se reflejaban mutuamente en armonía. Una civilización fundada no en la dominación, sino en el alineamiento, y aunque sus estructuras desaparecieron, su modelo aún permanece. El código nunca desapareció, simplemente esperó la frecuencia adecuada para activarse de nuevo, y ahora está despertando a través de nosotros. Quizá te preguntes cómo un lugar perdido en la historia podría regresar. Pero el regreso de la Atlántida no es físico, es vibratorio. No se trata de una tierra que emerge del mar, sino de una conciencia que se eleva en el alma. La frecuencia atlante no es un mapa que seguir, sino un estado que encarnar. Y en este momento, más que nunca, esa elección se te presenta, no a través de un evento grandioso, sino en momentos silenciosos, en decisiones cotidianas, en cambios internos. La forma en que te tratas a ti mismo y a los demás. Así es como comienza la nueva Atlántida. No en ruinas desenterradas, sino en una conciencia que renace. El viejo mundo te enseña a buscar respuestas afuera, te enseña a medir el progreso según la rapidez con la que te mueves, la cantidad que produces, la perfección de tus logros. Pero la voz atlante es distinta, es más lenta, más profunda. Te pide volver hacia adentro, sentir, cuestionar lo que has heredado, alejarte del ruido y regresar al conocimiento. No es fácil, porque todo lo que te rodea, sistemas, pantallas, horarios, está diseñado para alejarte de ese camino, pero la distracción no es tu destino.
Es una prueba, y desde el instante en que eliges diferente, en que escuchas la voz silenciosa en lugar de la voz ruidosa, te alineas con la frecuencia de Atlántida y no estarás solo. Esa es la belleza del recuerdo. Se expande. Una persona despierta se convierte en espejo para los demás. No es necesario enseñar ni predicar. Vivir en la verdad le da a otros el permiso de hacer lo mismo. La nueva Atlántida no se construye con piedra, sino con presencia, con intención, con integridad. Las comunidades se forman alrededor de la conciencia, no de la conveniencia. Las personas se reúnen no por opiniones compartidas, sino por energía compartida. Ese es el legado atlante en movimiento. El regreso es sutil. No grita, susurra. Lo sientes en el deseo creciente de vivir con más autenticidad, de desacelerar, de conectar profundamente, de cuestionar todo lo que parece fabricado. Esa es la fuerza de atracción, el recuerdo, el paso de un mundo de control a un mundo de coherencia. No eres pequeño en esta historia. Eres un transmisor de frecuencia vivo. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la curiosidad sobre el juicio, la intuición sobre la instrucción, te conectas al flujo atlante, y cuantos más lo hacemos, más fuerte se vuelve ese flujo, hasta que ya no sea un susurro del pasado, sino una presencia en el presente. La Atlántida nunca fue solo una cuestión de origen. Es una cuestión de hasta dónde somos capaces de llegar. Y ahora, más que nunca, la puerta está abierta, pero nadie te empujará a cruzarla. Este despertar no es impuesto, es una invitación, y depende de ti elegir. La nueva Atlántida no se eleva por sí sola. La Atlántida se eleva cuando recordamos quiénes somos y elegimos vivir como si nunca lo hubiéramos olvidado. Hemos viajado a través del tiempo, la memoria y los mitos, pero ahora llegamos a la única parte de la historia que realmente importa, lo que tú eliges hacer, porque esto no se trata solo de la Atlántida, se trata de ti, de tu papel en el despertar de algo que el mundo ha intentado olvidar, pero que nunca ha podido matar. La Atlántida no vive en ruinas bajo el océano, vive en las elecciones silenciosas que haces cuando nadie te está mirando, vive en la integridad que mantienes cuando el mundo intenta sacarte de ti mismo, vive en la forma en que recuerdas lo que realmente significa esta vida. No estás aquí para sobrevivir. No estás aquí para marcar casillas o encajar en una estructura que nunca fue diseñada para que prosperaras. Estás aquí para construir algo distinto. Algo antiguo pero completamente nuevo. Una forma de ser que honre tanto al alma como al espíritu. Un camino que valore el alineamiento interior más que la validación externa. Una vida que no se limite a perseguir el éxito, sino que lo redefine por completo. En este nuevo mundo, el éxito no se parece a la acumulación, se parece a la coherencia, a la paz, al propósito, a la presencia. Eso es lo que realmente significa el regreso de la Atlántida. No se trata de una ciudad que resurja del fondo del mar, sino de una frecuencia que resurja en tu vida cotidiana. Ahora tú eres el templo, tu cuerpo, tu mente, tu alma, son las herramientas, y cuanto más los alineas, más recuerdas. Cada respiración tomada con conciencia, cada palabra pronunciada con claridad, cada acto anclado en la verdad, esos son los ladrillos de la nueva Atlántida. Una Atlántida que no necesita ser encontrada, porque está siendo creada. Pero no olvides que este camino no es pasivo. No basta con conocer la historia. El saber es solo el comienzo. Debes vivirla, hablarla, encarnarla. El mundo no necesita más información.
Necesita más ejemplos vivos de lo que es posible cuando despertamos. Ese es tu poder. Esa es tu invitación. No estás esperando un cambio. Tú eres el cambio. Si has llegado hasta aquí, es porque eres uno de los pocos que están listos para ir más allá. Suscríbete a nuestra carta gratuita Inside Academy, haciendo clic en el enlace de abajo y accede a una sabiduría ancestral que no podemos publicar aquí. También recibirás un ejemplar gratuito del Kybalión para acompañarte en tu camino. No estás destinado a olvidar quién eres. Nunca estuviste destinado a encogerte, a dudar o a cambiar tu luz por comodidad. Has nacido para recordar. Naciste para portar este impulso antiguo en un mundo moderno que desesperadamente lo necesita. Tú eres el puente entre lo que fue y lo que podría ser. Y cada elección que hagas desde este momento envía ondas a través del colectivo. Así que no esperes permiso. No esperes a que el mundo te alcance. El camino del recuerdo lo recorren aquellos que son lo bastante valientes como para dejar atrás lo conocido y seguir el llamado de algo más profundo. La Atlántida no es un destino, es un recuerdo. Y ahora que la has visto ya no puedes mirar hacia otro lado. Si este video te ha tocado, háznoslo saber comentando. He comprendido.